La predicación de hoy la hemos titulado Pagado. ¿De dónde sale esto? No sé si habéis visto en la Biblia la palabra pagado por algún lugar. Esta expresión sale de la crucifixión de Jesús. En Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Estamos hablando de Jesús cuando muere, cuando entrega su vida en manos de inicuos, como hemos recordado hoy. Dice, justo en el momento antes de morir, dice estas palabras: consumado es, se ha acabado, se ha completado. ¿Qué significa esta palabra de consumado es? Se usaba en la antigüedad, en la época en que se escribió esto, se usaba en los recibos. Cuando tenías que pagar un impuesto o algo, cuando el impuesto estaba pagado, ponían consumado es. Por esto el título de la presentación de hoy es Pagado. Todos sabemos, o todos deberíamos saber, después de 21 siglos de hablar del Evangelio, yo creo que incluso los alumnos más lentos podemos llegar a entender, como yo, ¿no? Podemos llegar a entender que Jesús ha pagado todo lo que era necesario para sacar de en medio el problema del pecado y que pudiéramos tener una relación correcta de amor y preciosa con nuestro Dios. Pagado, dice Jesús. La cuenta, cada uno de nosotros tiene una cuenta pendiente. Esto lo leemos en muchos lugares de la Biblia, y si la Biblia no es suficiente para nosotros, lo podemos leer en muchos lugares de nuestra vida. ¿Cómo somos, verdad? Esa apariencia de buenas personas que tenemos todos, incluso yo, pero no nos fiemos, ni siquiera de nosotros mismos, ni siquiera de mí, porque todos tenemos en nuestra cuenta de cosas que no son correctas delante de Dios o que no son correctas delante de otras personas, cosas pendientes. Pero qué gran anuncio es el Evangelio cuando dice: estas deudas que tenemos todos delante de Dios han sido pagadas. La palabra consumado es, que pronuncia Jesús en la cruz, no lo dijo en castellano, pero bueno, lo dijo como lo dijera, lo tenemos en castellano. También podemos entenderlo como conseguido, cuando hacemos algo muy difícil que nos cuesta mucho, como por ejemplo subir a una gran cumbre, a alguna montaña muy alta. Cuando llegamos arriba del todo, es decir, las escaleras de mi casa, ¿no? Cuando llego arriba digo, consumado es, lo he conseguido, he llegado hasta aquí arriba, ¿verdad? Jesús podía decir, el plan más precioso, la obra más grande del amor de Dios en la tierra, se ha conseguido. Hemos llegado a la cumbre, no podemos llegar más arriba. Es imposible que Dios pueda demostrar mejor el amor que tiene para con la humanidad. Consumado es, dijo Jesús. Lo dijo fuerte, estaba muriendo, pero tenía fuerza para decir, consumado es, se ha acabado, se ha completado. Y cuando decimos que algo se ha acabado, en realidad estamos diciendo que podemos pasar página. ¿Qué pasa en el cristianismo cuando Jesús dice se ha acabado? Pasamos página, que hay cosas nuevas. No se acaba aquello y se acabó todo, y fin del mundo, no. Cuando Jesús dice se ha acabado la obra de redención, es porque algo nuevo empieza. Podemos leer en 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es tan precioso que lo voy a repetir. De modo que si alguno está en Cristo, ¿por qué en Cristo? Porque Cristo es el que dice, consumado es. Él es el que dice, se ha acabado. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron,
he aquí todas son hechas nuevas. Jesús, por así decirlo, no es un destroyer, no es un iconoclasta, no es uno que va solo a destruir todo lo que hacemos mal, sino que abre las puertas a algo nuevo y precioso. Si estamos en Cristo, y creo que sí que estamos en Cristo, nueva criatura es. De nuevo las palabras, ¿verdad? Criatura. En algunos idiomas criatura suena como negativo, en otros suena como positivo. Algunos parece que es un niño pequeño, otros parece que es un animal de la selva. La palabra que se usa aquí es la misma que se usa para la creación entera. Cuando uno está en Cristo, cuando Jesús dice, consumado es, se ha acabado nuestra entidad como nacimos y se crea una vida nueva que no perece para toda la eternidad en nosotros, que es de acuerdo con las maravillas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Estar en Cristo significa pues tener. No es una tradición, el cristianismo no es una tradición solamente. Algunos lo entenderán como una religión, otros como una filosofía, pero estar en Cristo de verdad significa que Dios ha creado de nuevo una persona eterna en nuestro interior. Y el apóstol Pablo, que es muy listo, dice, pero bueno, no os flipéis tanto porque tenemos la creación antigua, ¿no? Esa que tiene cuentas pendientes con Dios, y tenemos la creación nueva y entre una y la otra se van peleando en nuestra vida aquí en la tierra, pero a pesar de todo esto, él dice, alimentad la nueva para que esté más fuerte, ¿no? A pesar de todo esto, cuán maravilloso es pensar que Dios hace una nueva creación en cada persona que está en Cristo. Podemos dejar las cosas viejas y podemos aceptar las cosas nuevas. Las cosas nuevas somos nosotros mismos, como un nuevo ser, creado mucho más parecido a Dios de lo que era Adán y Eva antes del pecado. Así pues, Jesús dice, consumado es, y hemos visto que no solo paga nuestras deudas delante de Dios, que no solo consigue una gran proeza, sino que su obra es completa, sino que además para nosotros se abre una nueva vida en nuestro interior. Y entonces gozamos, ¿cómo no? En primer lugar, del perdón de Dios. ¿Alguien de nosotros merece el perdón de Dios? La respuesta es no, y siempre no. Incluso los mejores cristianos, los que mejor han servido a Dios, los ejemplos de fe del Antiguo y del Nuevo Testamento que salen en las Escrituras, no merecen el perdón de Dios. Dios nos lo regala porque Jesús dijo, esto está pagado. No solo tenemos esto, cuando tenemos la nueva creación en nosotros, en Cristo, sino que tenemos vida en abundancia. No se trata de abundancia de tener muchas casas o muchos coches o muchos pisos o mucho dinero. Se trata de vivir en las riquezas espirituales. Esta es la abundancia de la que habla la Biblia. La abundancia, porque todo ser humano, tanto si lo aceptamos como no, todo ser humano tiene la parte más importante de su existencia, es la parte espiritual. Tenemos una parte física que nos puede molestar o ayudar más o menos, tenemos una parte emocional, una parte social, todas estas cosas son necesarias en nuestras vidas, pero yo creo que la más importante es nuestra parte espiritual, y esta es la que en la nueva creación en Cristo vive en abundancia de las riquezas espirituales. Tenemos también la vida eterna, que cree en mí, aunque esté vivo, morirá. Aunque esté muerto, vivirá. La resurrección, la vida eterna, son promesas de Jesús. No solo esto, en esta vida,
los que tenemos a Cristo, podemos gozar de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que los psicólogos no pueden explicar, y las psicólogas tampoco, y yo menos, pero podemos experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en nuestros corazones, en muchas situaciones donde sería inimaginable tener paz. ¿Por qué? Porque si estamos en Cristo, nuestra nueva vida interior tiene a Dios a su lado todos los días de nuestra vida. Y no solo esto, sino que tenemos inmensidad de bendiciones de Dios, tenemos un largo etcétera larguísimo de bendiciones que Dios nos da. Y entonces, dicho todo esto, habiendo Jesús dicho, consumado es, y por lo tanto tenemos una nueva personalidad generada en nosotros por Dios y tenemos todas estas cosas en nuestras manos y para nuestra vida, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Cómo afecta esto a nuestras vidas, nuestras expectativas, nuestras relaciones? ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues Hebreos 12 nos lo dice claramente. A correr. Dirás, yo no puedo correr. Bien dices, diría Señor Jesús. Nadie puede correr en las autopistas de Dios con nuestro antiguo ser, pero con esta nueva creación que tenemos en nuestro interior, creada por Dios de nuevo en Cristo, entonces allí sí que podemos correr, cumplir los designios de Dios, correr en las autopistas de Dios, caminar sobre el mar. Estas cosas no son posibles en nuestra creación antigua, pero son el cada día de nuestra creación nueva en Cristo. Dice así en Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este versículo da mucho de sí, no podemos entrar en todos los detalles, pero quería quedarme con esta instrucción que tenemos: correr en las autopistas de Dios, ¿no? La carrera que tenemos por delante es lo que Dios nos ha preparado en esta vida como nueva creación en Cristo para que corramos pues. Y es muy sabio el consejo, ¿no? Para correr, ¿qué hacen los atletas? Las personas que corren, las atletas, etcétera, ¿qué hacen para correr bien? Pues zapatos especialísimos, el mínimo de ropa posible, nada de peso, ¿no? Les dan agua y beben y tiran la botella, etcétera, etcétera, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es interesante, ¿no? La expresión. Jesús dice, consumado es, nuestra cuenta del pecado está pagada, por lo tanto podemos correr con esto resuelto, siempre que no vayamos reincidiendo en situaciones de pecado que dificultan que seamos plenamente libres, no solo para correr, sino para volar en los planes de Dios. Dicho esto, analizando nuestras vidas, buscando el pecado que hay por allí y dejándolo para poder correr libremente en las autopistas de Dios, me parece interesante este comentario que hace, ¿no? Despojémonos de todo peso. No solo hay el problema del pecado, sino que a veces tenemos pesos. ¿Cuáles son estos pesos que tenemos cada uno de nosotros en nuestros corazones que dificultan que corramos en los caminos de Dios, en la carrera de Dios? En mi caso tengo sobrepeso y para correr una carrera pues rápidamente me canso. Pues espiritualmente, ¿qué sobrepesos tenemos? Cada uno de nosotros seguramente serán diferentes. Tal vez, no sé, preocupaciones, rencillas, odios, amarguras,
etcétera, en nuestros corazones. Es un reto personal para cada uno de nosotros, que tenemos la necesidad, dice el Espíritu Santo, de despojarnos de estas cosas. Y os aseguro que si la Biblia dice despojémonos de pesos, es porque cada uno de nosotros y nosotras tiene pesos que nos dificultan correr en los caminos de Dios, caminar sobre el mar, disfrutar plenamente de sus bendiciones espirituales. Hoy quisiera concentrarme en uno de estos aspectos, aunque insisto, cada uno de nosotros seguramente tendrá diferentes pesos que necesitamos sacar de nuestras vidas para correr correctamente la carrera de Dios, ¿no? Pero quisiera concentrarme en Efesios 4 y Efesios 5, ¿no? Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y después, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Efesios 5:2. Qué maravillosas palabras. Se me ocurre que entre los muchos pesos que podemos tener que dificultan nuestro funcionamiento como personas, como nuevas creaciones en Cristo, tenemos la falta de perdón. Cuántas amarguras, cuántas cosas que nos ha hecho la gente tenemos guardadas en nuestro corazón y no perdonamos. Esto no nos deja correr como nuevas personas creadas en Cristo Jesús. Dice: perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Dice de los maridos: amad a vuestras esposas o mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. O sea, el que muere es el marido, no la mujer, en el aspecto bíblico del tema, ¿no? Antes sed benignos. ¿Somos benignos? ¿Somos gente agradable, no externa, sino de corazón, para con los demás? ¿Tenemos misericordia para con los demás? ¿O cuando se paran a un semáforo que está verde, nos acordamos de toda su familia y los insultamos? Esto no es ser benigno. Esto no es ser misericordioso. Pero lo más importante, saquemos de nuestra vida todas estas cosas que no hemos perdonado a los demás para que nosotros seamos libres. El perdón, el perdonar a los demás liberará nuestras vidas de una manera que nos va a capacitar para correr, eso sí, con paciencia, la carrera cristiana. Como Dios dice, os perdonó a vosotros. Yo cuando era joven pensaba que era buen chico. Conclusión: Dios a mí me ha perdonado muy poco. Conclusión: yo amaba poco a Dios y amaba poco a las demás personas. Cuando uno crece se da cuenta de lo realmente grave que es nuestra actitud delante de Dios y nuestros fallos delante de Dios. Cuando realmente valoramos esto, y a pesar de esto Dios perdona. Pero no perdonar como a veces nosotros decimos: yo te perdono, pero bueno, no quiero verte nunca más. Yo te perdono, pero nunca más seremos amigos. Perdonar no es esto. Esto no es perdonar. Dios nos perdona de una manera que da a su Hijo por nosotros y nos viene a buscar, y cada vez que le negamos, Él viene y nos ayuda para que nos levantemos y estemos a su lado. Despojémonos de estos pesos acumulados, estas rabias interiores, estas cosas que todos tenemos. Perdonemos y andaremos libremente, felizmente, en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Cristo no está pidiendo nada que Él no haya hecho antes por nosotros. Tenemos el ejemplo. Tenemos muchas personas que son ejemplo. Ya sé que hay ejemplos negativos, yo soy uno de ellos, pero ¿por qué no buscamos los ejemplos positivos? Si buscamos los ejemplos positivos
y nos despojamos de estos pesos que llevamos dentro de nuestro corazón. Los primeros bendecidos, las primeras personas bendecidas somos nosotros mismos y después todas las demás personas, porque realmente podremos ser benignos, misericordiosos y perdonaremos, y esto nos hará libres. ¿Para qué? Para caminar sobre el mar. Jesús dice, consumado es. Él lo ha hecho todo posible para que nosotros podamos caminar sobre el mar. Jesús lo hizo, Pedro lo hizo y nosotros lo haremos si nos damos cuenta que somos una nueva criatura, una nueva creación en Cristo, hecha por Dios para toda la eternidad. Despojémonos, pues, de todos los pesos que nos hunden y podamos perdonar de la misma manera que hemos sido perdonados. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.